Saludos y bienvenidos a otro espacio más de Hablando de Quiebras con la licenciada Lirio Torres Justiniano. Mi nombre es Kenneth Sanabria y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando de varios temas importantes con relación a esta ley de quiebra, sobre todo de ese inicio de los procesos de cobro de los acreedores. Pero antes voy a dar la bienvenida a la protagonista de esta transmisión, mi amiga la licenciada Lirio Torres. Bienvenida. Gracias, un placer estar aquí nuevamente. Vamos a hablar un poco de ese inicio del proceso de cobro por parte de los acreedores. Y es que los acreedores tienen una forma interesante de cómo comenzar ese proceso de cobros. Y lo primero que hacen es probablemente una llamada o un envío de una carta. Y entonces, ¿qué importancia tiene este envío de carta o esta llamada que hacen los acreedores para las personas que pues tienen alguna deuda y quieren, ¿verdad? O necesitan saber de ese proceso, de en qué estado está la deuda del cual el acreedor está haciendo mención? ¿Qué importancia tiene eso para la gente? La carta de cobro es lo más importante dentro del proceso del cobro de ese acreedor. Es lo que le notifica a ese deudor si está moroso, cuánto tiempo lleva en morosidad con esa deuda, quién específicamente tiene la deuda. Muchas veces los acreedores se la venden a distintas compañías de cobro. ¿Y eso es legal? O sea, en efecto, ¿se vende la deuda o es un traspase para la gestión de cobro? O sea, ¿es una venta de quiebra o es un traspaso? Puede ser cualquiera de las dos. Pueden vender la deuda a una compañía o pueden referirle la cuenta a una agencia de cobro que se va a encargar solamente de hacer el cobro de esa deuda. Y entre esas gestiones de cobro, como bien usted dice, pudiera ser a través de una carta, que en este caso usted ha dicho que es fundamental para ese primer inicio del proceso, pero también puede ser una llamada, quizás puede ser una visita por parte de algún cobrador. Es correcto, y eso es lo que le va a dejar saber usted en qué etapa está el proceso, si ya pasó más allá de una mera carta de cobro y ya van a iniciar un trámite judicial. Si le llega esa cartita de un bufete de abogado haciéndole la gestión de cobro, ya usted debe ir entonces orientándose en cuanto a las alternativas que podría tener para bregar con esa situación en particular. Va un cobrador a mi casa y me dice, Kenneth, tienes un problema con tu auto, ya debes 3 meses, vengo a recoger el vehículo. Y usualmente, o probablemente, el banco aún no ha emitido una carta de cobro, pero ya el cobrador está en mi casa. Eso es importante para luego, en caso de que los clientes y nuestros amigos que nos ven en sus hogares quieran radicar quiebra. ¿Es un aspecto fundamental que exista una carta o el hecho de que un cobrador vaya a mi casa pues también funge en la misma dirección? Sí, el hecho de que el cobrador vaya a la casa es lo mismo que te envíen la carta. O sea, esa persona está allí para dejarte saber que tienes unos atrasos, ya sea con el auto, como usted acaba de mencionar, o con cualquier tipo de deuda. Y ya en ese momento usted debe buscar orientación y no esperar a que le venga entonces una citación al tribunal. En el caso de las hipotecas, trabaja de la misma forma, es decir, va un cobrador o envían una carta o hay algún otro método que el banco utilice para poder ir a cobrar esa deuda de la hipoteca. Usualmente el banco comienza con una llamada. Cuando ya tienen un mes de atraso, te van a hacer una llamada o varias llamadas. Ya a la vez que se hayan acumulado 2, 3 meses de atraso, ya no te van a aceptar más pagos porque se entiende que es un pago parcial. Y ya ahí entonces te empiezan a enviar las cartas directamente del banco informando la cantidad que se tienen atrasos. Ya de ahí en adelante, posteriormente pueden referir ese cobro a su división legal, en cuyo caso le estaría llegando lo que sería la primera notificación de ese bufete sobre lo que estarían próximos a hacer, que sería ejecutar la propiedad. Usted dijo hace un rato que la etapa del cobro o de la deuda, la etapa de la deuda, debo decir, es importante para saber cómo me voy a dirigir o redirigir a el especialista de quiebras como usted, como la licenciada Lirio Torres. Y entonces es importante ese aspecto, en qué etapa está. Es decir, nos gustaría que le explique a nuestros amigos televidentes la importancia de esa etapa del cobro. El cobro es bien importante. Si le llega una carta, hay que abrirla.
no simplemente echarla a un lado pensando que el problema se resuelve solo. O sea, que hay personas que reciben una carta y dice cobro, o dice X banco, o dice lo que sea, una financiera, lo que sea, y la echan al zafacón. Eso pasa en Puerto Rico. Eso pasa. Y vienen y dicen que es porque tienen miedo de lo que pueda decir la carta. La carta no tiene por qué darte miedo, la carta te va a informar en qué etapa está ese proceso de cobro. Incluso hay personas que no se enteran de que tienen un embargo de sueldo porque no abrieron la carta de cobro cuando primero les llegó, claro, ni la que les llegó del tribunal posteriormente. O sea que es importante que nuestros amigos que nos ven en sus casas, llegó una carta, bueno, pues hay que abrirla para saber cuál es el contenido de la carta y qué nos está diciendo el banco con relación a nuestras deudas. Así que eso es parte fundamental para saber, ¿verdad?, cómo va la especialista en quiebra. Va a trabajar su caso en esa parte inicial de ese comienzo de usted estar orientándose, porque como hemos dicho antes, la orientación es fundamental para el proceso de quiebra. Por eso estamos hablando con la licenciada Lirio Torres Justiniano, el 265-5050, 265-5050. Usted puede marcar ese número ahora mismo para que se comunique con la licenciada Lirio Torres para que ella le dé esa orientación. Porque la orientación, como hemos dicho antes, es fundamental para el proceso de quiebras. Así que, dicho eso, usted abrió la carta, ya sabe que el banco le dijo, voy a ejecutar la hipoteca que usted tiene para X casa, usted no está pagando por las razones que sean, y esa información va a ser importante para poder llevársela a la licenciada Lirio Torres y que ella comience esa orientación. Con relación a las hipotecas, hay hipotecas que pues tienen un historial largo de procesos de incumplimiento con el pago que se había acordado. Eso pudiera traer conflictos a la hora de la radicación de quiebras, porque suponemos que una persona tenga 15 años pagando y de esos 15, 10 pagó terriblemente mal. ¿Eso va a hacer alguna diferencia en el proceso de quiebra o es el mismo proceso? Si llevo 3 meses que no pago la casa o llevo 10 años pagando incorrectamente el préstamo. Es bien importante saber cuánto tiempo lleva esa persona sin pagar la casa correctamente, o sea, los meses que tienen atraso, porque eso es fundamental para determinar si realmente esta persona tiene un problema de capacidad de pago con esa hipoteca en particular, o si fue un evento aislado que sucedió que le imposibilitó cumplir con los pagos en ese momento y ocasionó ese atraso, pero realmente la persona podría restablecerse, pagar esos atrasos dentro de una quiebra de capítulo 13, por ejemplo, y continuar de ahí en adelante con su pago mensual de la quiebra. En el caso de las hipotecas es importante porque hay varias etapas. Está la etapa del atraso, ¿verdad?, donde usted lleva 2, 3, 4 meses sin pagar y ya comenzó el proceso de, ¿verdad?, el inicio por parte de los acreedores para cobrar esa deuda que usted tiene con el banco o con la institución financiera que, ¿verdad?, pudo hacer esa hipoteca. Pero también hay unos casos donde ya el proceso pues llega a un loss mitigation. Entonces, eso es importante que nuestra gente sepa qué es un loss mitigation y cómo eso afecta el proceso de quiebra. Loss mitigation es la división que tienen los bancos en Puerto Rico para bregar con estas deudas de hipoteca que ya están en demora, que cayeron en morosidad. Te ofrecen varias alternativas, entre las cuales está la dación en pago. Otra sería un plan de pago sobre esos atrasos que ya tienes acumulados. Y otra, que es la más común, sería la de la modificación de la hipoteca. Okay. Esa modificación de hipoteca, básicamente lo que hacen es que extienden el término del pagaré, usualmente a 40 años, a cambio de bajarte la tasa de interés y bajarte un poco la mensualidad. Pero habría que ver caso a caso si es conveniente o no hacer ese trámite de loss mitigation. O sea, pero el proceso de loss mitigation no le aplica a todo el mundo. No todo el mundo cualifica. Okay. Y eso es una determinación que le corresponde al banco. Correcto. ¿Qué hace entonces el proceso de solicitarle al que está debiendo esa deuda, decirle, mira, esto es un proceso que quizás te pueda ayudar con tus atrasos? Correcto. Incluso se aprobó una ley recientemente donde se le está requiriendo a estas entidades bancarias que tienen las hipotecas recomendarle o evaluar de primera instancia a esa persona para un proceso de loss mitigation antes de comenzar con el proceso de ejecución. Pero entonces viene el caso
en el que una persona tiene un problema de atraso. Fue a donde la licenciada Lirio Torres comenzó el estudio del caso específico y se dio cuenta en el proceso, la licenciada, que no se había perfeccionado el registro de la hipoteca en el registro de la propiedad. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Eso es muy interesante. A la vez que esa persona se dé cuenta de que esa hipoteca no fue debidamente inscrita en el registro de la propiedad, lo primero que tiene que hacer es un acta de hogar seguro sobre esa propiedad. Siempre y cuando sea su casa. Correcto, siempre y cuando sea su casa, su residencia principal. Y luego inmediatamente con la erradicación de una quiebra, con esa orden de paralización que entra en vigor con la erradicación de la quiebra, ya el banco no puede presentar esa escritura para su inscripción en el registro. O sea que se le hizo tarde. Se le hizo tarde y se va. Pero ¿cuáles son las implicaciones? Nuestra gente que nos ve en sus casas dice, pues ok, pues el banco no fue, pues va mañana y lo hace. ¿Cuáles son las implicaciones reales que tiene nuestra gente en sus casas cuando el banco incumple con un proceso que debió haber cumplido luego de la firma de esa hipoteca? Ahí se beneficia ese cliente. A la vez que se erradicó la quiebra, ya se le hizo tarde al banco para presentar esa escritura y el deudor va a descargar esa deuda como si fuese un préstamo personal dentro de su quiebra. Y en un futuro, ese acreedor no puede venir a presentar esa escritura y ponerle el gravamen a su propiedad. ¿Y va bajo qué capítulo? Ahí podría ser cualquiera de los dos. Capítulos. Cualquiera de los dos. Orientación es la clave del éxito con relación a sus deudas. Usted se orienta al 265-5050 con la licenciada Lirio Torres Justiniano y usted investigue si en efecto el banco ha incumplido con su proceso de debidamente registrar la residencia en el registro de la propiedad, y si eso no es así, no se ha dado al momento que usted hace la investigación, la licenciada Lirio Torres Justiniano hace el proceso necesario para que usted entonces descargue esa deuda, como bien lo ha dicho, como si fuera un préstamo personal, un préstamo de una tarjeta de crédito. Así que es importante que usted se oriente 265-5050. Yo creo que hemos hablado con relación a las hipotecas. Yo le agradezco grandemente, Lirio, que nuevamente haya estado con nosotros. Nosotros vamos a tener otros programas interesantes con otros temas para que usted se oriente con relación a la ley de quiebra, y la más que sabe de eso en el área oeste es la licenciada Lirio Torres Justiniano. Que tengan todos un feliz día.